Hola, soy Mara Martínez Morán. De hecho, siempre digo mis dos apellidos, Martínez y Morán, porque desde la antropología eso simboliza y significa pertenecer a dos líneas de descendencia. Y me parece importante reivindicarlo, y especialmente el segundo apellido, que es el que correspondía, que corresponde a mi madre, ¿no? Entonces, ¿qué puedo deciros? Que he sido y soy viajera, muy curiosa, que me interesa mucho la gente, me interesan también los otros animales. Si tuviera que definirme, diría que soy pues feminista, soy animalista, y de hecho me interesa la defensa de los derechos de las personas y de los otros animales, como digo, ¿no? Soy antropóloga, trabajo como antropóloga en un centro universitario y hace ya bastantes años, y además me gusta trabajar por mi cuenta. Trabajo en varios proyectos que tienen que ver con los otros animales en sentido amplio, desde el arte, desde la tecnología, desde la tecnociencia. Esto es lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Entonces, no sé, aparte también me gusta pensar que colaboro con vosotras, porque tenéis un proyecto que me parece muy interesante dentro del ámbito del diseño. Creo que es necesario reivindicar el tema que estáis tratando vosotros, o sea, el papel de las mujeres en el ámbito, el que sea, pero especialmente en el diseño. Creo que hay que reivindicarlo, porque hace unos años la proporción de mujeres diseñadoras era muy baja, y de esos años atrás a día de hoy ha cambiado inversamente. Antes eran casi todos chicos, ahora sois casi todos chicas. Creo que esa impronta se ha de notar también en el diseño, ¿no? No sé qué más os puedo explicar de mí, pero bueno, creo que si vamos hablando, pues igual hay alguna cosita más que puedo deciros, ¿no? Vale, crec que ens ha dit d'on ets, no? Ah, sí, és veritat. Ara un tros així i ja ho posem allà i ja està. Vale. Yo nací en Francia, en el sur de Francia, en Tarbes, una población que hoy en día es bastante grande, que está en la parte de los Pirineos franceses, y pasé un tiempo durante bastante tiempo viajé con mi familia arriba y abajo, aquello de la familia que era muy gracioso, ¿no? Íbamos en un coche con toda la familia, todos para arriba, todos para abajo, y aquí empezó mis ganas de viajar y de conocer a la gente, y luego me he dedicado durante muchos años de mi vida a viajar por el mundo, generalmente sola, algunas veces acompañada, y creo que de ese bagaje que adquirí a lo largo de hacer estos viajes a lo largo y al ancho, pues he aprendido muchísimo, ¿no? Creo que una parte importante de quién soy se debe a esa participación y a esa aportación desinteresada de toda la gente que he llegado a conocer y que me han enseñado tantas cosas, ¿no? Entonces soy resultado de eso. ¿Qué más os puedo decir? El otro día lo que hablamos es que estábamos diciendo que el género Homo, eso que llamamos Homo habilis, Homo sapiens, Homo el que sea, pues esto aparece en la época del Pleistoceno, y es a partir de esta categoría de género Homo, cuando aparece el Homo habilis, del cual después con el tiempo descenderá y se convertirá en el Homo sapiens, que sabemos que hoy en día nuestros ascendientes hemos perdido la línea filogenética, ya no es el Homo sapiens. Actualmente no sabemos de qué línea o a qué línea filogenética pertenecemos. Pero volviendo a esta idea del Homo, lo que yo quería significar es que hay varias teorías, ¿no? Y algunas bastante extendidas que tienen que ver con nuestro origen, pero no solo con eso, sino con el origen del patriarcado, que es lo más importante, ¿no? Entonces, desde las diferentes arqueólogas que han trabajado esta cuestión, es donde empezamos a ver que hay una línea que seguimos a lo largo del tiempo, de la historia de la humanidad, y que tiene que ver con este Homo habilis, que es donde el momento en que el individuo, en este caso voy a hablar de animales, ¿no? El macho y la hembra se levantan del suelo, se vuelven bípedas y bípedos, y en el caso de las mujeres tiene una situación especial, o en el caso de las hembras, tiene una situación especial o repercusión, porque al incorporarse la hembra, tiene que cambiar, reestructurar también el macho, pero en el caso de la hembra afecta especialmente a sus órganos reproductores, con lo cual ese cambio hace que la pelvis se estreche, y eso tiene una repercusión en la hora de gestar, en el tiempo de gestar. La gestación era más larga, a la medida que esta pelvis se encoge, se reduce, la gestación tiene que ser más corta, porque si no luego ese feto no podría ser parido. Eso es una de las cuestiones. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la gestación se acorta, pero se alarga el periodo de crianza. Y eso, según algunas arqueólogas, como por ejemplo Encarna Sanauja, que era una catalana que murió hace unos años, excelente arqueóloga, ella tiene en su biografía, habla de todo esto, y ella explica que precisamente debido a ese cambio de la pelvis,
se produce el movimiento que será inicial, que explicará en cierto modo cómo aparece el patriarcado, porque las hembras humanas que antes se movían, deambulaban, estamos hablando de hembras que tenían 1 metro y poco más, igual que los machos, no eran mayor que eso. Y esas hembras empiezan a encontrarse que la gestación es más corta, pero la crianza más larga, con lo cual las obliga a estar en un lugar durante más tiempo. Y eso, según las arqueólogas, es el inicio de un cambio con respecto a que a lo largo de los cientos de años, de los miles de años, se convertirá en una diferencia fisiológica, morfológica, es decir, que cambia, establece diferencias entre lo que es un hombre y una mujer hoy, ¿no? En ese momento el macho y la hembra empiezan a cambiar, el macho sigue con sus tareas de caza de grandes animales y la hembra empieza a dedicarse especialmente, que antes no era así, a la caza de pequeñas piezas, ¿no? Y esto va marcando una diferencia y, como digo, a lo largo de cientos de miles de años hace que las hembras humanas sean más pequeñas que los machos. Y no sería por el tamaño, sino porque eso implica una fuerza y unos recursos que una no tiene y el otro sí. Y esto señalaría ese paso diferencial de poder, de fuerza. Luego vendrán otros aspectos, evidentemente, pero lo que quería significar este día era ese, digamos, ese inicio, ¿no?, de cambios. Esto es lo que quería decir. Luego, claro, esto ya lo tenemos que traducir, que ya cuando dejamos de ser bípedos, que ya cuando entramos en la evolución, hay aspectos que está claramente, si los traigo, por ejemplo, ya dando un salto enormísimo, venimos a la Edad Media y vemos que hay cambios espectaculares con respecto a la consideración de lo que es el hombre y lo que es la mujer, ¿no? Pero eso ya no sería tanto evolutivo, sino de tipo social, pues construcciones socioculturales, ¿no? Con las Mosuo, que están en las montañas de Yunnan, en China, que es una zona muy alejada de lo que sería lo que llamamos civilización. Están absolutamente civilizadas, no quiero que se entienda mal el uso de la palabra civilización, pero es un grupo que está muy alejado y precisamente se explica el hecho de que conserven esta especie de matriarcado debido a esa distancia que mantienen con los diferentes grupos humanos, ¿no?, de la zona donde viven. Entonces estas mujeres que están ahí lo que tienen es que ellas dominan el grupo, por eso les llamábamos, o se les llama, o hay quien dice realmente que es matriarcado, pero no es puramente un matriarcado, porque ellas son las que se encargan de administrar el grupo. Ellas se encargan de los hijos, ellas dan el apellido, ellas se encargan del trabajo, de la herencia, de todo lo que es la dinámica cotidiana de ese grupo, de la reproducción cotidiana del grupo, ¿no? Y lo único que dejan a los hombres, y lo dejan ellas, lo ceden voluntariamente, es la política. Entonces aquí ya vemos que el hecho de dejar el ámbito de la política para que los hombres la administren, esto ya desestructura la idea de lo que sería matriarcado. Matriarcado, si hubiera existido alguna vez, siguiendo Héritier, sería aquel lugar donde las mujeres tienen un control absoluto, pero no entendemos un control absoluto como una dominación férrea, sino que son ellas las que deciden el origen, la dirección y el seguimiento de un grupo, ¿no? Entonces, en las Mosuo, como digo, estas mujeres se encargan de todo excepto de la política. Claro, con este todo quiere decir que son muchas. El rol, como hacemos aquí, imaginemos, si pudiéramos hacer una extrapolación, ¿cómo lo haríamos aquí? Es decir, ¿qué papel tendrían los hombres? ¿Qué papel desarrollarían aquí los hombres si las mujeres fuéramos las que nos encargamos de todo excepto de la política? Quizás así nos resultaría un poco más fácil entenderlo, ¿no? Pero con las diferencias que hay entre una cultura y la otra, eso está claro. Pero las Mosuo, el hecho de la feminidad también es un constructo occidental. Esto no existe en otros grupos. ¿Qué es la feminidad? Tendríamos que preguntarnos, ¿no? En realidad, buscar el origen del término, entender exactamente qué implica en nuestra sociedad y buscar esas características si es que se dan en otras. Esto sería la manera, digamos, formal de trabajar, ¿no? Pero si no hacemos eso, lo que podemos decir es que la feminidad tiene unas fórmulas que, como decía antes, ¿no?, que corresponden a una calidez femenina, supuestamente, pero que yo creo que eso es algo muy antiguo si nos vamos, y ahí me gustaría entrar en lo que fue la primera ola del feminismo. Las primeras feministas ya se quejaban de que las mujeres no eran femeninas por sí mismas, sino que habían sido enseñadas a serlo. Es decir, estos valores que antes he citado, ¿no?, de acogida, educación más, o sea, no agresividad, empatía, atención, cuidado, todo esto, estamos hablando del 18, las mujeres cuando salían, las primeras sufragistas, salían diciendo que nada de femeninas, porque eso, ¿qué hacía? Situarlas dentro del contexto doméstico, es decir, la domesticidad, que luego veremos a lo largo del 19, ¿no?, que se habla.
Y ellas no querían eso, ellas decían, queremos derecho a voto y queremos derecho a educación. Estas son las normas básicas de la primera ola del feminismo, ¿no? Que luego esto ya va cambiando y conseguimos, como decía, la educación está claro hoy a día de hoy, y también el derecho a voto. Pero ellas decían que la idea de feminidad era una construcción y que no lo querían para ellas porque eso las limitaba a estar en el ámbito doméstico y a depender de un marido. Entonces, el segunda ola de feminismo, por descontado que esto está totalmente fuera de registro, no hay una feminidad, las mujeres somos seres que somos educadas, somos enseñadas a ser de un modo determinado, pero podemos aprender a ser de otros modos, ¿no? Si es que tenemos la curiosidad y a veces la valentía de intentar otras fórmulas, ¿no? Esto sería un poco la idea de lo que es la feminidad en nuestra cultura. Esto no lo busquemos en otras culturas porque, por ejemplo, en África, se me ocurre ahora las Mursi, un grupo en África, estas mujeres, ¿qué ocurre? Que hacen todos los trabajos duros, es decir, el agua, el alimento, el pequeño huerto que pueden tener, por descontado, la crianza de los hijos, atender al marido, es decir, todo lo hacen ellas. ¿Y qué es la feminidad? La feminidad, como lo entendemos aquí, no existe. Las mujeres son enseñadas en su rol, porque en todas las culturas mujeres y hombres tienen roles, yo diría que muchas veces son complementarios, en otros son incluso contrarios, pero en la mayoría son complementarios porque se necesitan para crear un grupo, ¿no? Pues en este caso las mujeres Mursi, si les preguntase, no les podemos preguntar qué es la feminidad, pero si las observásemos, entenderíamos que su manera de comportarse responde a unas necesidades que son propias del grupo, pero no a algo que se dice que la mujer ha de ser de una manera determinada. Yo creo que esto es una diferencia bastante interesante a tener presente, ¿no? Que no es tienes que ser de este modo, sino que responde a una necesidad del grupo. Para mí el feminismo es inherente a todas las mujeres. Yo no concibo que haya una mujer como ahora oyes muchas veces, yo no soy feminista, nunca he podido entender esto porque el feminismo lo que hace en sus orígenes y lo que sigue manteniendo a día de hoy es la defensa de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, no es atacar a nadie, es defender los propios derechos. Entonces considero que esto es básico, ¿no? Pero si yo tuviera que situarme en el feminismo, ya me situaría en el feminismo radical, que de hecho he estado muchos años. Lo que pasa es que creo que vamos cambiando un poco con el tiempo y vamos matizando aspectos, ¿no? El feminismo radical, ¿qué es? Pues considerar que precisamente quien ha de aprender a hacer las cosas son las mujeres solas, es decir, no tienen que estar tuteladas por nadie, ¿sí? Entonces, esta idea es la base del feminismo radical, pero simboliza eso, el aprender a trabajar y hacer por nosotras mismas, y en todo caso, en nuestro ataque al patriarcado, no podemos estar al lado de los hombres, no en el sentido de separarnos ni de considerarlos mal, sino no podemos estar al lado de ellos porque ellos simbolizan ese patriarcado. Entonces lo que sí podemos hacer es trabajar en paralelo con aquellos hombres que se declaran abiertamente antipatriarcales. Ahí entran todos aquellos que digan, yo soy antipatriarcal, bienvenido, compañero, vamos a la lucha, ¿no? Pero el feminismo radical es este, ¿no? Aquel que lo que hace es que las mujeres tenemos que saber ser nosotras, defendernos nosotras, hacer nosotras, ¿bien? Eso sería la idea base. Pero claro, como los tiempos cambian, el feminismo ha de cambiar también, y esto con las aportaciones de gente joven, como ahora vosotras y otras nuevas generaciones todavía más jóvenes que nosotras, todo eso va adquiriendo nuevos tintes, y eso es lo rico, ¿no? La riqueza de cualquier movimiento es la aportación de cada generación. Entonces, bueno, pues el feminismo evoluciona, pero la idea radical ha de estar, porque si esta idea desaparece, yo creo que volveremos a tener, o sea, que se produciría una cierta involución, ¿no? Entonces, es el cambio, es la innovación lo que nos va dando otras maneras de entender las cosas, y eso me parece riqueza. Feminismo, cuando empieza, es importantísimo, y gracias a ese feminismo que empieza con la primera ola de feminismo, con las sufragistas, con la segunda ola de feminismo en los años 60, y luego el feminismo de los años 90, con todas las diferencias que ello entraña, esas diferentes olas, estamos nosotras y yo aquí, y podemos estar hablando y trabajando en lo que nos gusta y en lo que queremos. ¿Por qué? Porque nuestras bisabuelas, sobre todo la mía, seguramente, tuvieron muchos problemas para existir como mujeres. Entonces, si esas mujeres valientes no hubieran salido a la calle a reivindicar, si esas mujeres en los años 60 no hubieran salido a la calle con los sostenes, tirarlos y decir, esto es un atributo que viene del patriarcado, con lo que ellos simbolizan, no por el sostén en sí mismo solo, ¿no? Y si en los 90 no se hubiera reivindicado que hay otras vías, que hay otras personas que sienten de otro modo y que son de otro modo, pues seguramente mucho de lo que estamos haciendo cotidianamente no lo podríamos hacer. Entonces a mí me parece que es como un poco un desprecio cuando hay una mujer que dice yo no soy feminista, porque es como
no valorar todo ese trabajo que se ha hecho, ¿no?, a lo largo de los años. Entonces yo creo que el feminismo no morirá, en el sentido de que, quizás soy un poco pesimista en esto, pero creo que las cosas cambian. Es como que si avanzamos hacemos un pasito hacia adelante y dos atrás, como si fuera una danza, un baile, ¿no? Y entonces en esa oscilación es donde está el pequeño avance, pero es mínimo, porque esto si empezamos con el feminismo a finales del 18, principios del 19, era una fuerza, pues ¿qué hemos avanzado? Hemos avanzado, claro que hemos avanzado, pero ¿es un avance que se corresponde con todo el tiempo transcurrido? Yo eso me lo pregunto muchas veces, ¿no? Tengo serias dudas, sinceramente. Quizás que también es un poco mi carácter, ¿no? Yo no soy una persona que diga esto es así, sino que intento decir, esto me parece que es así, pero vamos a investigarlo. Y yo creo que el feminismo está en un momento importantísimo. Hay nuevas generaciones que lo están reivindicando desde perspectivas que corresponden a esa generación, y es un valor, ¿no? Y eso me anima. Pero por otro lado veo que hay, como lo que es lógico, el patriarcado lo que intenta es, si tú no eres mi amiga o mi amigo, yo te voy a canibalizar porque te voy a hacer mío. Y el patriarcado está siempre en esa lucha, con lo cual para mí como feminista es siempre estar atenta a qué es lo que ocurre, porque ahora el patriarcado no es algo descarado, es algo muy civilino, es algo muy sutil. Por eso aparecen los micromachismos y todos los microespecismos, todas estas fórmulas micro, que lo que hacen es trabajar desde una perspectiva nueva. Antes era demasiado obvio, ¿no? Un comportamiento desagradable hacia una mujer o contra una mujer es demasiado obvio hoy en día. Entonces hay que ir a buscar lo micro, aquello que no se nota, que pasa casi desapercibido y que es lo que es afectivo, ¿no? Entonces estamos en esta situación del feminismo donde las mujeres empiezan a darse cuenta de que hay aspectos que eran considerados como normales, que no eran muy evidentes y que están inscritos dentro de la óptica del micromachismo y que tienen que hacer que la gente se mueva. Y eso me parece que hay muchas jóvenes que lo están trabajando hoy en día. Eso anima, eso anima. Sí, sí, que ya me gustaría, ojalá un día se acabe precisamente el feminismo. ¿Por qué? No por el feminismo que se acabe en sí mismo, sino porque no sea necesario. Es como celebrar el día X, ¿no? Vamos a celebrar el día contra el cáncer, vamos a celebrar el día por el derecho de los gays y lesbianas y no sé qué. Es decir, ¿por qué hay que celebrar este día? Porque es un día que se reivindica que un colectivo, el que sea, no tiene unos derechos que merece, que son propios, ¿no?, de las personas. Pues ojalá sea un día, digamos, que se acabe el feminismo, porque entonces querrá decir que hemos llegado a una situación de paridad, de igualdad y de seres humanos en los cuales no tenemos etiquetas. Esto a mí me encantaría, no tener etiquetas. No seamos ni hombres ni mujeres en el sentido que lo conocemos ahora, sino que somos personas. Y entonces personas con iguales derechos. Y insisto en el tema de la paridad, porque eso es importantísimo. Y es otra cosa que me parece importante, que con esto de la igualdad parece que todo es... Y no, hay un tema que es la paridad. La paridad quiere decir que no esté un sexo sobre representado en aquellos ámbitos que tienen poder y autoridad. Y esto, las mujeres, nuestra agenda está pendiente. Si no lo tenemos claro, en la creatividad, en el arte, ¿dónde están las mujeres? Hay muchas mujeres artistas en todos los campos, no aparecen, solo están los hombres. En las universidades, ¿cuántas mujeres decanas hay? Una. ¿Y dónde están las demás? No llegan, no se les permite. En el mundo empresarial, en la tecnología, es decir, en todo aquello que es público, las mujeres siempre tienen restas, y restas importantes, ¿no? Y hay otros ámbitos que ahora mismo no me acuerdo, pero que son todos. ¿Dónde estamos presentes las mujeres? No estamos. Entonces eso quiere decir que hay una marcha todavía muy larga del feminismo, de reivindicación de derechos, para conseguir que las mujeres lleguen a estar en esos ámbitos, con todos los derechos que tiene cualquier persona. Por eso decía que ojalá se acabe el feminismo, porque querría decir que hemos conseguido esa paridad. Mientras que eso no llegue, no acabaremos con la lucha. Valerie Solanas es de los años 60, me parece. No estoy segura ahora, 60, 60 y algo. Pero eso es como todos los movimientos nacen con una, en este caso, digamos, una rabia, porque las mujeres estaban realmente oprimidas, y entonces era el deseo de decir, vamos a atacar este patriarcado feroz que no nos permite ser, ¿no? Nos permite ser seres humanos siquiera, porque ya no solo mujeres, sino ser humano. Entonces hay una necesidad de golpear eso, de intentar romper ese patriarcado, que vosotras no habéis vivido, pero tampoco yo directamente, ¿no? Pero que sí estaba ahí. Y todo eso tiene una consecuencia, pero el feminismo radical es lo que os decía antes, o sea, es tú
yo, la otra, hemos de aprender a ser nosotras sin necesidad de que haya un tutor en nuestra vida, sin necesidad de que un hombre nos diga eso está bien o está mal, eso lo puedes hacer o no, vamos por aquí por allá. Es decir, esa dirección que a veces no entendemos como tal, porque lo hacen, pues no sé, se me ocurre ahora nuestras parejas, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares masculinos, y como tales tenemos un aprecio, una proximidad y no apreciamos eso, no nos damos cuenta de eso. Entonces lo que dice el feminismo radical es que las mujeres aprendan a ser ellas, aprendan a desenvolverse en el mundo por ellas mismas y solo acepten como compañeros de lucha aquellos que, como decía antes, se manifiesten abiertamente antipatriarcales. Si no hay ese ejercicio, los hombres lo tienen muy fácil. Desde el feminismo radical se considera que lo tienen muy fácil en qué. Pues que ellos están instalados en lo que es la masculinidad. Y la masculinidad es un campo amplísimo donde lo que hacen está bien. Entonces, ahora les educamos, afortunadamente, hace años, a que los hombres sean personas, ¿no? O sea, es decir, personas en el sentido que no por ser un hombre tienes unos privilegios, ¿no? Y no por ser mujer no tienes esos privilegios. Entonces, si cambiamos todo eso, que es lo que se intenta, podremos ir cambiando cosas, pero el feminismo radical lo que hace es plantear, es que yo por ser mujer no tengo privilegios, no tengo nada, no me dejáis ser. Entonces, este era el enfrentamiento, y eso es lo que decía Solanas, que había que acabar con el macho, había que acabar con él. Pero eso, insisto, es un momento determinado donde tiene unos valores, pasan unas cosas. Entonces, ese feminismo de entonces, a día de hoy yo ya no lo entiendo, porque han cambiado aspectos sociales importantes. Ahora que el feminismo radical existe y que yo me considero, eso sí, todavía no hemos llegado al punto de decir hemos cambiado, la sociedad no ha cambiado. Y si hablamos de ciudades grandes, la situación es una. Y si hablamos de países, la situación es una. Pero si nos vamos a según qué partes, a según qué ciudades, a según qué pueblos, esto, la realidad es que no es lo mismo que una gran ciudad, si hablamos de España, como puede ser Barcelona, como puede ser Madrid. No es lo mismo que si hablamos, fijaros, Bilbao, Valencia, lo digo por conocimiento de causa, que no son ciudades tampoco tan pequeñas. Y si nos vamos a, no quiero decir nombres, pero al pueblecito que tiene 50.000 habitantes o 10.000, ¿qué hacemos? Pensemos que todo eso cambia, La idea feminista tiene que, o sea, es una dentro del conjunto de pensamiento de las mujeres, o las ideas, ¿no? No es una, son muchas, pero tiene mucho que ver con el contexto. Y que por descontado ya, eso lo damos por descontado con un contexto sociocultural, eso está claro, Pero digo en el contexto en el sentido de qué lugar se llevan a cabo determinadas prácticas, porque aquí tenemos una libertad de acción que en un lugar más pequeño todo el mundo controla, y ahí la libertad de acción cambia. Por lo tanto, las prácticas feministas también se tienen que ver en consideración con ese contexto, y cómo no, con mujeres, lo que hemos ya muchas veces hablado, ¿no? Que las mujeres no son solo blancas, rubias, altas, con no sé qué clase social, no, las mujeres son negras, son pobres, tienen que reivindicar muchos derechos, también mujeres lesbianas, ¿cómo no? Todo eso existe dentro del feminismo, y menos mal que existe, ¿no? Y que nos damos cuenta y que lo defendemos, ¿no? Yo creo que esto sería, si es que se puede llamar radical, yo creo que es un feminismo estándar, ¿no? Pero estaría en esa línea de decir, hay que defender todo esto. Entonces, quizás un día, como he dicho ya antes, no deja de ser necesario, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad es lo que digo. O sea, yo decía el otro día en la charla que tuvimos que la palabra no me gustaba, ¿no? Me gustaba porque me retrotraía a unos tiempos donde eso tenía unos significados que encasillaban a las mujeres. Entonces, lo que me parece interesante es que, a ver, ser mujer o ser hombre es una ficción, es simbólico, no es una realidad. Todos lo vivimos como si fuera una realidad, pero es una ficción, porque lo que decíamos, lo que aquí se entiende como mujer o hombre, en otras culturas no es así, por lo tanto estamos viendo que son aspectos simbólicos. Lo cual, al ser una ficción, ¿qué quiere decir? Que cuando nacemos, incluso antes de nacer, cuando a partir del momento en que se conoce el sexo de ese ser que habrá de nacer, a partir de ese momento se empieza a hacer un itinerario, se empieza a decir, bueno, pues se llamará X, María, Pau, pongo por caso, y entonces vamos a comprar una ropita, no sé qué, vamos a hacer no sé cuántos y estudiará no sé qué, es decir, se hacen unas trayectorias que van señalando que será una mujer o será un hombre, cuando eso, en el siglo XXI, en la segunda década, ya no puede ser así. Lo que decía es que lo que se hace con esta ficción es que se proyecta como si fuera o una pantalla de cine, una pantalla grande de cine, ¿no? Que está en blanco, o un folio en blanco, da igual, pero está en blanco la vida de esa persona que habrá de nacer. Sin embargo, ya se empieza a hacer un trazado por el cual se espera que sea de una manera.
¿Y eso qué quiere decir? Que cuando nazca empezarán a culturizarle, empezarán a socializarle en esas ideas, que son ficciones, pero corresponden a la cultura donde está inserta o donde esté inserto ese nuevo ser. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Enseñarle que ha de pensar de una manera determinada, que ha de ser de una manera también concreta. Es decir, se crea todo un itinerario alrededor de ese ser. Por tanto, ¿qué es la feminidad? Si vamos de nuevo al término, es un aprendizaje cultural. Y una mujer no nace siendo femenina, ni un hombre. Si invirtiéramos los roles, posiblemente al hombre le podríamos enseñar a ser femenino y a la mujer a ser masculina. Esto hay una antropóloga que estudió algunos grupos de Samoa y que decía que tuvieron, en un grupo concreto, tuvieron que separar a niñas y niños porque tal como enseñaban a estos grupos, no recuerdo el nombre del grupo, por eso no lo cito, pero decía que tuvieron que separar a las niñas y a los niños porque, así como normalmente los niños son los más agresivos, los más violentos, aquí eran las niñas. Y tuvieron que separarles porque las niñas pegaban y maltrataban a los niños. Entonces hicieron la educación separada, no porque tuvieran este sistema de separar las niñas de los niños, sino porque observaban que es que era imposible, les daban unas palizas tremendas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que depende de una educación. También podemos decir que biológicamente, pero sinceramente yo creo que la biología es importante y todas tenemos dentro una serie de componentes, pero en función de la cultura y la sociedad en la que nacemos, esos componentes creo que en parte se activarán o no. Es decir, la agresividad en una mujer puede ser una parte de su yo o de su ser, ¿no? No de su yo, sino de ser un ser viviente, un ser humano. Pero dependerá de un contexto donde ese contexto impela o promocione el hecho de que esa persona tenga ese carácter. Y esto yo creo que tiene mucho que ver, pues esto que decíamos, ¿no? Ese folio en blanco con el cual vamos trazando un itinerario. Es que en la sociedad lo que somos no es lo que yo decido ser, es lo que yo soy de suma de lo que ha pasado en esa sociedad que yo he aprendido. Entonces, con mi edad de razón, a los 7 años, yo empiezo a hacer cambios. Pero en la medida que voy creciendo, voy empezando a decir esto sí, esto no, yo quiero, o sea, voy revistiéndome de identidades, voy pensando las cosas, voy analizando, pero en realidad mi poder de decisión es muy pequeño, muy estrecho, porque estoy inducida socialmente. Si me traslado a otra sociedad y vivo en otra sociedad, adquiriré tintes de esa sociedad y ahí podré comparar cómo yo pensaba y cómo yo pienso. Y otro ángulo, otro nivel de pensamiento también es la edad. Tú cuando tienes 10 años tienes un pensamiento de un tipo que cuando lo miras a los 20, cuando yo era pequeña, ¿no? Y cuando lo miras a los 30, cuando yo era joven, y cuando lo miras a los 40, cuando era adolescente, cómo vas cambiando tú misma la percepción y cómo te das cuenta de cómo tu ciclo vital te lleva a cambios, faltaría más, ¿no?, que pensáramos, pero cómo vemos cómo nos va cambiando la manera de entender el mundo. Y esto, ¿no?, todo esto es social, todo. Claro, insisto, hay una parte de decisión personal, pero es una inducción social porque hemos aprendido a entender las cosas desde una mirada que corresponde a una sociedad-cultura en la cual nacemos y nos desarrollamos. Entonces, ¿lo definirías como una identidad que tomamos? ¿O? Son muchas identidades, sí, muchas. Es decir, nuestra vida es una constante identificarnos con algo para mantenernos en esa identidad, sumar otra identidad, sumar otra, y a la vez, en un momento determinado, vas abandonando unas cosas, vas abandonando otras, los colores que te gustan, lo digo ahora muy simple, pero yo me identifico con el verde. Bueno, cuando vas creciendo, de repente ese verde ya no te gusta yo que sé, el rojo, ¿no? Pues en las identidades hacemos eso. Ahora me siento identificada con este grupo, de esta creencia, por caso religiosa, por caso social, que se refiere, pues yo que sé, a deportes, al feminismo. Ahora me identifico con esta rama del feminismo, después puedo cambiar y pensar que está bien, pero quizás este se adecua más a mi manera de pensar. Es decir, nos vamos identificando. Identificando quiere decir, me siento parte de esa idea, eso es la identificación. Luego lo dejamos, o no lo dejamos, pero lo aparcamos y vamos creciendo en otro sentido. La feminidad también sería una identidad que puedes decir. La feminidad sería... construida hasta ahora, históricamente. Sí, la feminidad lo que ocurre es que la feminidad lo que hace es aplicarle a las mujeres unos estándares por los cuales las mujeres han de ser de un modo determinado. Ya no es solo que te identifiques, es que es como las creencias religiosas, ¿no?
tú tienes que creer porque es dogma de fe. Tú no tienes datos para poder mostrar que una creencia es o no real. Científicamente tú no puedes demostrar. Pues la feminidad tiene algo que no es científico, pero que tiene que ver con esa idea de que yo creo que soy así porque me han enseñado a que me guste. Aquí hay un sociólogo muy bueno que habla de esto, que es Pierre Bourdieu, que habla en La distinción, en un libro que nos explica muy claramente cómo las personas aprendemos a pensar que creamos cosas, que nos gustan cosas, que somos así, yo soy así, ¿por qué? Y todo eso Bourdieu nos explica muy bien, hacernos entender que no es tanto que a nosotros nos guste eso o somos así, sino que lo hemos aprendido. Y eso tiene que ver con la feminidad. A ti te dicen, como niña, desde pequeña, pues no solo el rosa, que ahora parece que se descarta, pero no es cierto, seguimos yendo a lugares, a tiendas de juguetes donde es azul y rosa, esto es clarísimo, sino que te dicen, como niña no hagas esto, tú tienes que cuidarte porque eres una niña, ¿no? Pero estos modales no. A un niño, si empieza a soltar tacos, no suena tan mal que el niño vaya diciendo unas palabras gruesas, ¿no? Pero la niña se dice, ¿no? Esto la niña no queda bien, lo siento, esto está pasando todavía a día de hoy. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que marca unos ámbitos donde la niña se le educa en creer que ha de ser de una manera diferente. Yo no digo que hombres y mujeres sean iguales, pero las diferencias no pueden ser una cuestión de educación. Es decir, la niña no hace esto y el niño lo hace. La niña en el patio del colegio está alrededor del patio las niñas. Y en el centro están los niños jugando a pelota, jugando a lo que sea. Las niñas están alrededor. ¿Por qué? Porque se quedan en juegos más tranquilos, más pequeños. Claro que hay niñas que juegan al fútbol también, no quiero que se entienda que es un absoluto. Pero la mayor parte de las niñas estarán en los lados. Y en el centro estarán casi siempre todos los niños, ¿no? Esto es una manera de educarnos. Entonces, la feminidad es hacer creer que la mujer, por el hecho de serlo, tiene unas categorías o unas cualidades que no están en el hombre y que tampoco a su vez la mujer tiene esas categorías y cualidades que tiene el hombre, ¿no? Yo creo que esto para mí es un error en el siglo XXI, y siempre me baso en esto, estamos en el siglo de la tecnología y me parece que esto pertenece a eso, al XIX, ¿no? Estas ideas. Tenemos que cambiar el pensamiento. Insisto que yo no estoy hablando de igualdad en el sentido de que los hombres y las mujeres son iguales y hacen lo mismo, esto no. Pero no podemos seguir atribuyendo a las mujeres las etiquetas de femeninas. Claro. Bueno, un poco la equidad, llamada equidad, ¿no? Sí, lo que decíamos antes, la paridad, ¿no? La equidad, la paridad, que sería esto, que no esté sobre representado un sexo. Y siempre lo añado en los ámbitos de poder y autoridad, que es donde están los hombres. Las mujeres no. Las mujeres tenemos muy poca representación.